La noticia del día tiene que ver con un anuncio sin mayores detalles por parte del presidente Gustavo Petro en el más reciente Consejo de Ministros. Ordenó liquidar las EPS que están en quiebra, una decisión que, como lo estábamos señalando en nuestros titulares, tendría implicación para casi 25 millones de pacientes. Precisamente nos vamos a conectar con nuestra compañera Magda Páez, que nos tiene más detalles sobre este anuncio, donde Magda, además, el presidente señaló que el 20 de julio va a presentar una nueva reforma tributaria. Así es, Nicolás. La noticia del día sin duda es el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros de este lunes, en el que fue enfático en afirmar que las EPS que estén en quiebra serán liquidadas, según él, para reorganizar el sistema de salud y así conjurar la crisis que enfrentan varias empresas promotoras de salud. En ese sentido, descartó asumir con recursos públicos la deuda de 50 billones de pesos que, según estimaciones, suman las EPS que están en crisis financiera. El mandatario instó al ministro de Salud y al ministro de Hacienda a proceder con esta instrucción. El ministro de Hacienda y el ministro de Salud, todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas, el Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato. Esa reforma se presentará de nuevo el 20 de julio. El presidente también explicó que la nueva EPS quedará bajo la dirección de los ministerios de Salud y Hacienda y que el primer paso es que el Estado pague lo que le adeuda a esa entidad en su calidad de propietario del 50% desde su fundación, un proceso que deberá surtirse a través de un CONFIS. Aseguró también que esta entidad deberá implementar la subasta de medicamentos para reducir costos. Además, lanzó dardos al gobierno Duque e hizo graves señalamientos. Lo primero que esa nueva EPS ya en manos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda debe tener es la subasta de medicamentos, que no han querido hacer los interventores. ¿Por qué? Porque algunos tienen metido, todos vienen de la lista de interventores que hizo el señor Aristizábal en el gobierno de Duque. Y aquí no se ha tenido el valor de cambiar esa lista. El señor Aristizábal tiene muchos contratos en las EPS intervenidas. Yo necesito la denuncia, ministro de Salud, contra él. Pues el presidente Petro sostuvo que una de las razones para liquidar las EPS quebradas tiene que ver con la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que suspendió de manera provisional el decreto 0182 de 2026, que, recordemos, buscaba el reordenamiento territorial de las EPS y el traslado masivo de usuarios. Asimismo, culpó al Congreso de no haber aprobado la reforma a la salud, que según él buscaba solventar la crisis y estaba orientada a que las EPS dejaran de estar quebradas y pasaran a ser gestoras de salud. Aseguró además que las EPS no están quebradas por negligencia del gobierno, porque según él les dieron más dinero que nunca. Nicolás. Magda, precisamente para analizar este tema nos vamos a conectar de inmediato con Augusto Galán. Él es exministro de Salud, pero además director del observatorio Así Vamos en Salud, uno de los observatorios más rigurosos para hablar sobre este tema en Colombia. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol. Nicolás, muy buenos días, ¿cómo está? En la práctica uno se pone a observar las EPS que están intervenidas, Famisanar, SOS Salud, Asmed Salud, Sabia Salud. ¿Estamos hablando de 25 millones de pacientes que estarían en vilo tras este anuncio del presidente? Sí, correcto. O sea, si interpretamos bien al presidente y habla de las EPS que están en quiebra, eventualmente serían esas EPS que hoy tienen afiliados 24.8 millones de personas y que han sido intervenidas por el gobierno nacional desde hace 4 años y el grueso de ellas desde hace más o menos 3 años, la nueva EPS y otras. Entonces, esta situación tiene de contexto algo que se ha venido diciendo desde entonces, una desfinanciación estructural del sistema de salud, un mal cálculo de la unidad de pago por capitación. O sea, esto lo hemos repetido sistemáticamente y ha sido también el argumento de la Corte Constitucional y de diferentes agentes del sistema de salud. Esa es la situación muy desafortunada y muy riesgosa de la manera como se está presentando.
Doctor Galán, buenos días. Sin duda hay una preocupación con este anuncio del presidente y es si tiene el sistema dientes en este momento cuando vive una de sus crisis más profundas para atender a los usuarios que queden fuera de estas EPS, pues que serían liquidadas. Pues es que no hay a dónde trasladar esa población. O sea, 24.8 millones de personas, ¿a dónde se van a trasladar? Si se van a liquidar y a trasladar a la nueva EPS, digamos, pero entonces la nueva EPS no se estaría liquidando. Esa es una primera pregunta. ¿Tiene la capacidad la nueva EPS de recibir cerca de 14 millones de afiliados de la noche a la mañana cuando no ha podido cumplir con 11 millones de afiliados que tiene? Esa es la segunda pregunta. Este tema de las intervenciones ha demostrado que no fue el camino adecuado a seguir y tiene al sistema de salud en la situación que tiene, porque por el otro lado, hay que decirlo también con claridad, el gobierno lo que ha intentado sistemáticamente es imponer una reforma a la salud que por las diferentes vías que lo ha hecho, que lo ha intentado, pues ha fracasado porque no respondía fundamentalmente esos planteamientos del gobierno nacional a las necesidades del sistema de salud y a la transición que debería hacerse hacia un cambio, porque además tampoco había sido una reforma o ha sido una reforma debidamente dialogada y democráticamente discutida. Sí, doctor Galán, observando y escuchando las palabras del presidente, pues él dice que el gobierno no debe asumir las deudas que tiene el sistema de salud. Pero mi pregunta es si no estaría incurriendo en un desacato cuando la Corte Constitucional le está pidiendo que se ponga al día con la plata de la UPC y adicionalmente los presupuestos máximos. Usted lo dice muy bien. O sea, desde hace más de un año, la Corte Constitucional presentó o publicó o determinó en el auto 007 la necesidad de financiar adecuadamente la unidad de pago por capitación, de recalcular la unidad de pago por capitación. Eso no se hizo, eso se dilató, eso fue manejado sin la intención de solucionar ese problema ni de acatar ese auto de la Corte Constitucional por parte del Gobierno Nacional. Y eso ha sido muy desafortunado, porque pues la desfinanciación viene más profunda desde el año 2022, se ha manifestado sistemáticamente, repito, y no ha habido atención. Y pues lo que hemos dicho varias veces, no hay sistema de salud que funcione adecuadamente si no está debidamente financiado. Doctor Galán, hablemos un poquito de lo procedimental. El presidente no dio mayores detalles, pero ¿realmente es tan fácil proceder a esta liquidación de la EPS cuando está en juego el derecho fundamental de la salud y cuando miles de usuarios podrían quedar en riesgo y pues es la vida finalmente la que está acá en juego? Pues es muy complicado y muy riesgoso. Los riesgos principales que uno puede ver es, en primer lugar, un colapso operativo del sistema. No hay muchas EPS con capacidad real para absorber millones de afiliados. Y si lo hacen, pues realmente pueden colapsar esas mismas EPS que hoy están funcionando más o menos bien. Habría interrupción de tratamientos, riesgo de interrupción de tratamientos, pacientes que pueden quedar sin autorizaciones, sin medicamentos, sin continuidad clínica. Crisis hospitalaria. Las IPS ya tienen carteras acumuladas, clínicas, hospitales, fundaciones hospitalarias. Esa liquidación puede congelar pagos, aumentar la iliquidez para esas IPS y generar quiebras en cascadas en el sector de la prestación de servicios de salud. Hay una pérdida de la gestión de riesgos para usuarios y pacientes. ¿Cómo se va a hacer ese seguimiento de pacientes? ¿Cuáles son los programas de prevención y de control de crónicos que se van a hacer y cómo se van a trabajar? En fin, es una serie de detalles muy complejos para una medida que no se tiene claridad cómo se haría y que su anuncio es muy abrupto y que genera un incremento de la incertidumbre que ya tiene el sistema de salud.
Bueno, pues escuchando sus palabras, doctor, el remedio pues resulta peor que la enfermedad. Muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias, que estén muy bien. Mire, y en medio de este contexto hay una noticia que coincide y es el dolor e indignación en Bogotá, en Boyacá, por Jason Pinzón, un joven que padecía leucemia y que estaba afiliado a la nueva EPS. Pues bien, él lastimosamente perdió la batalla esperando desde octubre, según su familia, un tratamiento urgente con el que soñaba superar su enfermedad. Jairo Niño, ¿qué se sabe sobre este caso? Incluso, ¿qué dice la familia? Nicolás, muy buenos días. Mire, le cuento, Jason Javier Pinzón fue diagnosticado con leucemia comenzando el año 2025 y se encontraba afiliado precisamente a la nueva EPS. Señala su familia que llevaba desde octubre del año pasado esperando un tratamiento urgente que nunca llegó. Hubo tutela, desacato, denuncias públicas y llamados insistentes, pero no logró su objetivo, que era recibir este tratamiento. El fin de semana pasado su estado de salud se complicó acá en la capital boyacense y lamentablemente perdió esta batalla. Era un joven de 20 años, estudiante de economía y con muchos sueños por cumplir. El 14 de noviembre mi sobrino es ingresado al Instituto Nacional de Cancerología y los médicos allí evaluaron su diagnóstico y determinaron que necesitaba un medicamento llamado blinatumomab. Sin embargo, aunque el medicamento fue formulado en noviembre, su autorización tardó casi 4 meses y solo fue aprobada hasta el 10 de marzo del presente año. A pesar de las acciones presentadas como tutelas, desacatos de tutela, requerimientos a la EPS y demás, los cuales se hizo caso omiso jugando con la vida de mi sobrino, llevándolo esto así a perder la batalla. Hemos indagado al respecto y nos manifiestan las personas de la nueva EPS que entre hoy y mañana estará sacando un comunicado la subgerente científica para aclarar las situaciones por las cuales fue el deceso de este paciente. Es nuestro deber como veeduría velar porque se le preste un buen servicio a todos los usuarios. Su familia, en medio del dolor, ha señalado que ningún colombiano debería morir esperando una autorización, un medicamento o una decisión administrativa.